Y este es uno de los pocos programas, hermanos, que nos dedicamos para informarle al pueblo hispano de la política que está pasando dentro de nuestra nación, afectando a la iglesia, impactando a la iglesia, y también le damos las soluciones que tenemos que hacer para defender nuestros derechos en esta nación cristiana. ¿Me entiende? Parece una ironía. Defender mi derecho cristiano en una nación cristiana, pues a eso hemos llegado, hermanos. Siendo una nación establecida, hermano, en principios bíblicos, ahora hemos llegado a un punto donde tenemos que contender por la fe. A mí me da mucha tristeza, hermano, ver la indiferencia en el pueblo mexicano, en el pueblo latino. Me da mucha tristeza ver su mente cerrada, su forma tan pequeña de pensar hacia la política. Para muchos hispanos, para muchos cristianos, hablar política es como hablar del diablo, hablar de Satanás, hablar de algo malo. Y déjame leer una cosa, hermano, hablar de política es crucial, importante, y no nomás hablar, participar en nuestro sistema electoral. Es de suma importancia, hermano, porque tenemos un privilegio nosotros en Estados Unidos de América del Norte. Tenemos el privilegio de poder elegir a nuestros candidatos en diferentes posiciones. Jueces locales, aquí alcaldes, commissioners, todo debo tratar para decir la palabra en español, hermano. Commissioners, no sé cómo decirla, hermano, sinceramente, y no me he molestado por buscar cómo decirla en español, pero gobernadores, representantes al Capitolio en Austin y senadores al Capitolio en Austin. Y ahora estamos en las elecciones de medio término, por eso quiero enfocarme un poco, bastante hoy en este día, hermanos, en hablarle de los candidatos un poco. Y me interesa hablarle, no de todos, porque son demasiados. Son 435 en la Casa de Representantes en Washington y 100 senadores. Son 31 senadores aquí en Texas y 150 representantes a la Casa de Representantes en Austin. Entonces, no puedo en realidad hablarle de cada candidato específicamente. Usted tiene que tomarse la tarea de donde quiera que me escuche, porque me escucha gente de todas partes, hermanos. Hermanos de Boston, de diferentes lugares, de Puerto Rico, de allá del Valle, hermano, de California, de diferentes lugares nos escuchan a nosotros este programa, hermano, porque me llegan preguntas, comentarios. Mucha gente no quiere preguntarme en el aire ni en Facebook porque no quieren identificarse conmigo. Yo entiendo eso porque no quieren que los acusen de políticos o que están metiéndose en la política, no sé por qué. Pero una cosa sí le digo yo, mi posición es que lo que es verdad, no importa qué opine la gente. Lo que es cierto, no importa qué opine la mayoría de la gente. Y eso no tenemos que tener mejor mucho cuidado, hermano. No se avergüence usted de apoyar a alguien que habla política, hermanos. No se dejen tampoco engañar por la palabra política. Política simplemente quiere decir, hermano, poniéndolo bien simple, la definición son las leyes o grupos de leyes que gobiernan a un grupo de personas, a una nación, podemos decir, a una ciudad, a un estado, nuestra nación. Entonces, al decir que yo no creo en política, usted está diciendo, enfatizando, que usted no cree en el futuro de esta nación, en el futuro de su ciudad, de su estado o de nuestra nación. Es lo que usted está diciendo, porque su voto vale mucho. Su voto es importante, porque su voto representa su voz. Y si usted es un cristiano, un hijo de Dios, y usted cree en el matrimonio como Dios lo diseñó, entre un solo hombre y una sola mujer, si usted cree que el aborto es matar a un niño inocente, si usted cree que no debemos enseñarle educación perversa sexual a los niños en las escuelas públicas, si usted cree todas esas cosas, si usted cree que debemos llevar una ética buena, morales bíblicas o buenas, bueno, usted que es creyente, con más razón debe votar. Y el problema es que muchos hispanos, mucha gente mexicana, latina, ven la política como algo que, pues a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es ir a trabajar,
salir adelante, tener un carro bueno, una buena casa, estar económicamente bien puesto. Sí, pues, ese es el problema, que nomás hasta ahí llega su visión. Pero tenemos que entender la importancia, hermanos, del futuro de esta nación como nación libre, como nación cristiana, fundamentada en principios bíblicos, que, si no lo sabía, es la única nación, hermano. Está mucho frío aquí, hermanos, no prendieron el calentón aquí, está fresco aquí dentro. Afuera está bonito, pero aquí dentro está mucho fresco, muy fresco. Y hermanos, es importante entender por qué hay que votar y participar en la política. Usted es miembro integral de Estados Unidos y usted debe votar y interesarse por el bienestar de esta nación, por el futuro de esta nación en todos los sectores, en todos los aspectos, políticamente hablando, en militar, social, moral, y no se diga el estado espiritual de esta nación que está por los suelos. Pero tenemos que abrir nuestra mente un poco más de lo que debemos, de lo que muchos creen. Cómo me da tristeza ver a un pueblo hispano, hermanos, cristiano, perdido en tanto entretenimiento y pasatiempo, y no le importa nada el futuro de esta nación. Muchos están informados terriblemente mal. Dije terriblemente. Porque el pensar de muchos es, bueno, ya estamos en los días finales. Ese es el pensar de muchos. Ya estamos en los días finales, ya Cristo viene, ya para qué hago algo, ya no hay que hacer nada, ya Cristo viene, el rapto está a las puertas, y ya para qué, a mí qué me importa, yo no soy de este mundo, mi ciudadanía es del reino de los cielos, y se inventan tanta retórica religiosa la gente. Pero son unos irresponsables, porque no les importa el futuro de esta nación, porque ellos creen que ese es el final de todo. Déjeme leer una cosa, hermano, y le recuerdo, bíblicamente, usted está hablando aquí, le está hablando a una persona que conoce bastante escatología. No lo digo para levantarme el cuello, hermano, es que le digo una cosa porque yo no tengo la culpa que la gente no pague el precio para estudiar la Biblia, ¿ok? Yo tengo más de 40 años estudiando la Biblia. Biblia, hermanos, escatología y todos los temas de la Biblia. Y yo no tengo la culpa que usted prefiera mejor entretenimiento y cantar por 3, 4 horas en la iglesia y en su casa y tener la música todo el día, toda la noche y no sentarse a estudiar la palabra de Dios. Eso es culpa suya, no mía. Pero entiendo una cosa, y le he dicho y le vuelvo a explicar. Estados Unidos va a estar aquí ahorita, va a estar aquí durante la gran tribulación, va a estar aquí durante el milenio. Entienda eso. Cuando la Biblia habla del tiempo y del fin, habla del tiempo del cumplimiento de esa época o de las escrituras para ese tiempo. Cuando la Biblia hablaba de la ley, vino la ley. Cuando Dios le prometió a Abraham la justificación por fe, prometió a Jesucristo, vino Jesucristo. Entonces, hasta el tiempo de Abraham, hasta el tiempo de la ley, 2000 años. De la ley a Jesucristo, 2000 años. Cuando la Escritura dice el fin, no es el fin de la humanidad, hermano, no es el fin del mundo. No malentienda, dice claramente la Escritura el fin del siglo. Entienda eso. Esta nación va a estar viva y todavía de pie durante la gran tribulación. Entiéndame eso. En Mateo 25 habla de las naciones carneras y las naciones corderas. De aquellas naciones que apoyaron a Israel durante la gran tribulación y aquellas naciones que no apoyaron a Israel. Por eso déjese esa mentalidad que ya el fin, porque usted se imagina el fin como que en unos cuantos años van a caer relámpagos y truenos y terremotos y todo el mundo va a ser destruido. Pues no es así, hermano, lea la Biblia. Los juicios de Dios van a estar cayendo en ciertos lugares, mayormente en el reinado del anticristo. Pero no viene a hablar de escatología, viene a hablar elecciones. Por eso le digo, no esté pensando usted que su voto no es importante porque ya mañana se acaba el mundo. No, hermanos, el futuro de esta nación está de por medio. La libertad del cristiano está de por medio. Nuestra libertad como hijos de Dios está siendo amenazada mayormente por el Partido Democrático.
nos están callando, nos tienen censurados, no quieren que expresemos nuestros puntos de vista personales, especialmente si usted es pastor o cristiano. Y es lo que está de por medio cada vez que hay una elección. Cada vez que hay una elección estamos poniendo de por medio nuestro futuro. Y cuando el cristiano, el justo, los que tenemos las morales bíblicas, los que estamos en contra del aborto, los que creemos en el matrimonio como Dios lo diseñó, callamos y no votamos y guardamos silencio, el impío y el malo sigue avanzando su agenda y siguen pasando tantas leyes absurdas contra la humanidad, contra los niños inocentes, contra el matrimonio, contra la palabra de Dios. Por eso su voto es importante. ¿Por quién vota? Es importante. Como le dije al principio, hermano, no puedo mencionarles todos los candidatos, son demasiados. No, nada más le hice ver que al nivel federal son 435 representantes a la Casa de Representantes, 100 senadores, nada más en el gobierno federal. 50 gobernadores, cada estado va a elegir un gobernador. Y luego los representantes de cada estado, representantes y senadores de cada estado. Quiere decir que son miles. Entonces lo que quiero yo, hermano, nomás retocar un poco, unos ejemplos de por qué tiene que tener mucho cuidado por quién vota usted. Si usted va a votar por un alcalde, digamos en Fort Stockton, acá en Maryland, en Boston, en Laredo, en McAllen, de donde quiera que usted vaya a votar, tenga cuidado, hermano. Hay un misconcepto terrible en el pueblo hispano. Y el misconcepto es de que, yo voy a votar por alguien que es mexicano, yo voy a votar por alguien que es hispano. Basan su elección en el color de la piel del candidato. Y ese es un error grande, hermano. ¿Usted cree que porque vota por alguien que habla español o es mexicano o latino, usted cree que usted va a tener representación en el gobierno federal, en el gobierno estatal, en los gobiernos locales? ¿O en el Senado o el Congreso a Austin, Texas? ¿Usted cree que porque los representantes son hispanos, que van a hacer bien a la comunidad? Es el error más grande que usted puede cometer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por quién votamos? Usted tiene que darse la tarea en su ciudad, en su comunidad. ¿Quién está corriendo para juez? Para district attorney, para el abogado del condado, para su estado. Y yo puedo tocarle al nivel del estado, hermano, porque ahí cuenta nuestro voto. Amén. Como estamos viendo que Mayra Flores, hermano, ganó el asiento de los demócratas que tenían en el poder más de casi 100 años o más, allá para el Valle de Texas. Pero es una muchacha nacida en México. Ella es una muchacha que tiene valores cristianos. No ha dicho si es cristiana o no, pero ella dice que cree en Dios, en la Biblia, en nuestros derechos. Y prácticamente tiene valores morales que son importantes, hermano. Estamos, hermanos, en una elección crítica nosotros como nación. Nunca se había mirado, hermano, un crisis tan grande al nivel político. Nunca, hermanos, en esta nación. Porque aún los demócratas en un tiempo de Kennedy para atrás, todavía buscaban el interés del país. Todavía buscaban el interés de aquellos que los elegían para representarlos. Siempre ha habido corrupción, hermano. Siempre ha habido corrupción y siempre va a haber. Entienda eso, acéptelo ya en su mente y en su corazón. Siempre ha habido corrupción y la va a haber. Entonces, ¿qué hacemos como creyentes? Soy hijo de Dios, soy pastor, soy evangelista, soy creyente. ¿Qué hago pues, hermano? ¿Qué tengo que hacer
para votar bien. Tiene primeramente que darse la tarea de investigar quién está corriendo para commissioner en su pueblo, quién está corriendo para alcalde, para juez local, estatal. Porque usted no puede elegir a un juez federal, tampoco yo, no podemos. Los jueces federales solamente los elige el que está de presidente, en el momento que esté de presidente y en poder. Sea los jueces federales, los jueces a las cortes de apelaciones, los jueces a la Corte Suprema. Por eso es de suma importancia que pongamos a políticos o representantes, hermanos, que tengan los mismos valores que nosotros tenemos, que tengan buenas morales. Yo sé que la retórica por ahí es que todos los políticos son corruptos, todos los políticos son chuecos. Ese es el pensar de mucha gente, pero déjenme decir una cosa. En el Partido Republicano, hermano, conservador, dije republicano conservador, hay muchos pastores, muchos cristianos creyentes que creen en Dios. No pueden promover todo lo de Dios porque reciben ataques políticos por el Partido Democrático y la prensa liberal y los medios de comunicación liberal, que son el 85% de los que forman la prensa y los medios de comunicación. Y ahora ya de hace unos años para acá, hermano, tiene que ver mucho las redes sociales. Porque la mayoría de la gente está recibiendo su información por redes sociales. ¿A qué me refiero? Por Facebook, por Twitter. Gracias a Dios que Elon Musk compró Twitter y la va a hacer una plataforma neutral en cuanto a política. Porque, hermanos, por favor entiendan lo que yo les digo en este programa por muchos años. ¿Quién controla la información? Controla en cómo piensa la gente y cómo vota la gente. ¿Quién controla la información? Entienda eso. Y ahorita el 85% de los medios de comunicación en cualquier sector, la prensa, los medios de comunicación en la tele, las radios, la mayoría son demócratas, apoyan al Partido Democrático, le tapan toda la corrupción al Partido Democrático, promueven toda la agenda democrática de los democráticos. Por eso es que hay mucha gente hispana mal informada, porque yo le pregunto a usted, ¿cuál es la estación que usted mira? Espero que esté mirando cosas buenas, por lo menos si es que hay algo bueno en esas estaciones seculares. Y me refiero, hermanos, a Univisión y a Telemundo, a Galavisión. Es prácticamente lo único que ve la gente hispana. A mí me ha dicho la gente, le digo, vienen y dicen, es que Beto O'Rourke es el bueno. Me dice la gente del trabajo, Beto O'Rourke es el bueno. ¿Por qué le digo? ¿Por qué es el bueno? ¿Qué póliza? No saben decirle a uno una póliza. No, es que dicen en la televisión, es que dicen ahí en la radio que son los buenos ellos. ¿Entiende, hermano? Un pueblo mal informado, votando basado en información falsa. Es tan sencillo así, hermano. Un pueblo mal informado va a ir a votar por la persona equivocada. Porque muchos de este pueblo mal informado, yo no sé, hermano, ustedes, pero yo no sé qué cosa buena puede haber un cristiano en Univisión, en Telemundo. Quizás un que otro show ahí de la geografía nacional, quizás unos shows ahí de comedia, no sé. Pero yo no miro Univisión y Telemundo, hermanos. Pero cuando yo miro que la gente está mirando esos programas, yo miro lo que se promueve allí, hermano. Puras novelas, puro narcotráfico y pura mala información. Todos los shows en español, no importa de quién sea, los shows diarios que mira la gente, están agendados y alineados con el Partido Democrático. Entonces, ¿dónde va a recibir la gente hispana la información correcta? ¿Dónde, hermanos? Si no hay dónde. Los pocos que a mí me miran, hermanos, casi no divulgan lo que yo digo. Y los pocos amigos que tengo en YouTube y en Facebook no comparten el video. Porque quieren verse bien ante la gente ellos, quieren dejar una imagen, como ellos dicen, positiva ante la gente. No quiero hablar política. Ya está hablando política cuando usted dice que no quiere hablar política. Porque, hermanos y hermanas, amigos y amigas, entiendan por favor,
La política es importante. Eso de que un pastor no debe hablar política, que en una iglesia no se debe hablar política, eso es puro cuento del diablo, hermanos. Lo que no podemos hacer en la iglesia es promover candidatos usando la iglesia. Yo no puedo invitar a Ted Cruz aquí a Templo Berea y decirle, ven y motiva a la gente a votar por ti. Eso es lo que yo no puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer, yo no puedo tener una campaña en la iglesia para levantar fondos para Mayra Flores. Eso es lo que prohíbe la ley. ¿Ok? No prohíbe usted hablar de las morales ni de la ética. Ya estaría, hermanos. Tenemos una constitución que defiende nuestra libre expresión. Y yo como pastor, usted como evangelista, usted como maestro, líder en la iglesia, no importa qué título lleve, tenemos el derecho, hermano, de expresar las morales bíblicas. El pastor tiene derecho de hablar contra el aborto, contra el homosexualismo, contra el lesbianismo, contra la agenda del tercer género, o lo que llaman en inglés el wokeism también, despiertaísmo. ¿Qué es despiertaísmo? De meterle la basura a los estudiantes en las escuelas públicas, de ver este país como un país malo, un país racista, que no sirve para nada, no enseñarle la historia de esta nación, no enseñarle nada acerca de cómo se fundó nuestra constitución y por qué. No enseñarle nada de eso. ¿Para qué? Para irle borrando de la mente a los niños la gran nación que somos. La libertad que tenemos en esta nación, la libre expresión. Y es lo que ellos vienen destruyendo y atacando, porque no quieren que el pueblo americano se informe de la historia real, de por qué somos una nación independiente, una nación libre. ¿Por qué? Porque venían huyendo de la opresión del gobierno de Inglaterra y de la opresión de la Iglesia Católica impactada por los papas, que en aquellos entonces la Iglesia Católica dominaba en toda Europa prácticamente y en muchas partes del mundo. Entonces, la Iglesia Católica era la religión del Estado y el Estado era el poder de la gente. Y no quieren que usted aprenda esa historia. ¿Por qué? Porque no quieren que sepa qué tan importante es nuestra Constitución, hermanos. Y por eso los democráticos están metiendo todas estas agendas en las escuelas públicas de no educar a nuestros hijos en la historia de Estados Unidos, en la historia de Texas, nuestra historia constitucional. Porque había opresión en Inglaterra, hermano. Había opresión por la Iglesia Católica, había opresión por el gobierno. No dejaban a la gente que se expresara libremente. No dejaban a los cristianos leer la Biblia, estudiar la Biblia, servir a Cristo con libertad. No lo dejaban. Y también y tampoco eso permiten en países comunistas, en países socialistas. Usted hable con personas, hermano, que vienen de Venezuela, que vienen de Cuba, de países comunistas, y pregúnteles cómo era la vida bajo el comunismo o el socialismo. Pregúnteles. Y es precisamente lo que quieren ser los democráticos. Llevarnos a ser un país socialista, comunista, para quitarnos la libre expresión, que no nos opongamos al gobierno. Y es precisamente lo que estamos viendo hoy, bajo el régimen de Joe Biden, Kamala Harris, que han impactado e influenciado al FBI, a la Federación de Investigaciones Federales, hermano, el FBI, y al DOC, al DOJ, el Departamento de Justicia, Department of Justice, que son los que están sobre toda la ley ejecutiva en Estados Unidos. Ellos. Entonces, el Partido Democrático, junto con CNN en inglés y en español, ABC, MSNBC, Twitter, Google, YouTube y el otro, Instagram, todas las redes sociales. Todos ellos trabajando como uno solo para censurar a los cristianos, a los conservadores, a los que no estamos de acuerdo con sus inmoralidades vergonzosas y penosas, hermano, su corrupción de la familia. O estamos al lado de ellos o nos ven como enemigos y nos tratan de destruir. Y es precisamente lo que está pasando en Estados Unidos de América del Norte. Por eso, hoy que voy a hablar de las elecciones, hermano, lo estoy hablando claramente. ¿Por qué las elecciones son importantes? Deje de vivir en este mundo de ilusión que le han pintado personas que trabajan en Univisión, Telemundo
Y aquí antes, aquí localmente era Luis Carlos Mendoza, hermano. Luis Carlos Mendoza profesa ser creyente, hermano. Pero para mí él no lleva fruto de un creyente. Este hombre es racista. Este hombre criticaba mucho a los anglos en su programa. Y siempre le metía al pueblo hispano aquí en Odessa, en Permian Basin. Luis Carlos Mendoza siempre les metía a ellos racismo, que todo era racismo. Que los republicanos son racistas. Que Trump era racista. Que todos los anglos son racistas. Y les metía esa basura en la mente Luis Carlos Mendoza, en lugar de como creyente, en lugar de hablarles la verdad y de lo que representaba a cada persona, él lo hizo todo racista. Él mismo dijo que el voto de él y su familia eran para Hillary Clinton. Él dijo, porque le agarró tanto odio a Donald Trump. Y una persona como Luis Carlos Mendoza, hermano, que se llama cristiano, al simple hecho de él votar por Hillary Clinton me enseña que él no es cristiano, hermano, que él no tiene principios cristianos. Se podrá llamar cristiano todo lo que él quiera. Lo mismo Jorge Ramos y cualquier otro actor o figura pública. Pero si a mí me dice Luis Carlos Mendoza que él votó por Hillary públicamente, quiere decir que él votó por el aborto. Que él votó porque se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, que él votó por la agenda de los liberales. Los que sacaron la oración de las escuelas públicas. Los que no permiten que se hable de Dios en público. Los que censuran a todo cristiano, todo conservador que hable de Dios o de las morales bíblicas en público. En las escuelas públicas, en los colegios, o en la televisión, o en las novelas, o en cualquier otra cosa. Cualquier persona que se opone a eso, lo echan para afuera. Y cuando Luis Carlos Mendoza, que tenía su programa en la radio, decía que él apoyaba estas cosas, por su fruto, él está diciendo que él no cree en Dios. Porque, hermano, ¿cómo vamos a decir que creemos en Dios y votar a favor de estas cosas que le acabo de mencionar? ¿Cómo es posible eso? ¿En qué cabeza cabe que eso es ser cristiano? Y ese es el error más grande de muchos cristianos. Que ellos piensan que la política no es importante, que no deben hablar política. Pero cuando van y votan de alabar a Dios desde la iglesia, se van el siguiente martes, no pero para el otro, a votar por el Partido Democrático. Por un lado adorando a Dios, por un lado diciendo que son creyentes y por el otro lado votando por el Partido Democrático que está en contra de todo lo que Dios representa o lo que representa a Dios. Y dicen ser hijos de Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que la salvación se basa en qué partido pertenece uno? No, nunca dije eso y nunca lo he enseñado. Lo que le he enseñado, que todo cristiano, hijo de Dios, va a votar en contra de estas cosas, no a favor de ellas. Y aunque con sus labios diga Luis Carlos Mendoza y sus seguidores, yo estoy contra el aborto, yo no creo en el aborto, pero va y vota con el Partido Democrático, usted está votando a favor del aborto. Y a eso es donde vengo yo en esta mañana, a hablarle de los candidatos. No de todos, no puedo, hermano, no tengo bastante tiempo. Pero quiero que sepa y entienda algo en esta mañana. Quiero que sepa y entienda algo en esta mañana. Busca la Reina Valera. Quiero que entienda algo, hermano, bien importante. Por muchos años, el creyente, el cristiano piensa, por muchos años, piensa el cristiano que la política y la iglesia no van. O sea, Dios y la iglesia no van. Pues tengo la Biblia en inglés. ¿Cómo voy a leer en inglés? No puedo leer en español. No tengo mi Biblia española aquí, hermano. Es que me la llevé para la iglesia el otro día y no la traje. Ahora voy a tener que leerle en la Biblia de Jimmy Swaggart, ¿ok? La Biblia expositoria. Elecciones tienen consecuencias, hermano. Si usted mira que están pasando leyes, que están legalizando marihuana, que quieren pasar leyes de poner a los papás a la cárcel, quitarle sus hijos si no aceptan que su hijo o su hija cambie su identidad de sexo, de género. ¿A poco está pasando esto, pastora, hermano? Claro, hermano. En California, en muchos estados, ya quieren pasar estas leyes.
para contrarrestar ellos a los conservadores, a los que creemos en las morales bíblicas, para atacarnos y destruirnos. Ahorita le hablo brevemente de los candidatos y del error de muchos cristianos. Debemos tomar en serio las elecciones. Debemos de ver las elecciones como algo crucial en este 2022, el 8 de noviembre, hermano, ya de esta semana a la otra, hermanos. Entramos al 8 de noviembre. Dice 2 Corintios 10, 3 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjese lo que dice el 5, derribando falsos argumentos y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando presos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea fuerte. Quiero enfatizarle aquí donde dice derribando para la destrucción de fortalezas. ¿A qué se refiere Pablo? Aquí. El 5. Derribando falsos argumentos y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Al decir aquí, hermanos, derribando falsos argumentos y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios, hermano? ¿Qué viene siendo el conocimiento de Dios? La palabra, hermanos. La palabra de Dios es el conocimiento de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, que nuestra guerra no es contra carne. Cuando el pastor Pando se para aquí, hermano, y expone falsos maestros, falsas doctrinas de demonios, a falsos políticos, expongo sus inmoralidades, expongo lo que ellos representan en este programa, lo hago para informarle a usted, para que usted esté informado de quiénes son estos enemigos que argumentan, que pelean contra la iglesia, contra las morales de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? ¿Quién es el que dijo? Por tanto, dejará al hombre a su mujer y se unirá a su esposo, y los dos serán una sola carne. ¿Quién dijo eso, hermano? Dios. ¿Qué significa? Por cuanto dejará al hombre y la mujer a sus papás, a sus padres, y se unirán como un solo cuerpo, como un matrimonio. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Quién lo estableció? Dios. Entonces, cuando se levanta los democráticos a decir que hay un tercer género, cuando se levantan los democráticos a decir que se puede, no hay nada mal que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, que eso es lo más normal que puede haber, y que si usted está en contra de esto, que usted es un homofóbico, xenofóbico, palabras que se inventan diabólicas para tratar de identificar a alguien que no existe. Porque yo no soy homofóbico, porque creo en el matrimonio como Dios lo diseñó, hermano. Soy un hijo de Dios y creo en las morales bíblicas. Eso no me hace a mí homofóbico. Eso me hace un hombre y una persona que creo en la verdad, que creo en Dios. Entonces, cuando los políticos al nivel estatal, al nivel local, al nivel estatal y al nivel federal quieren pasar leyes, hermanos, de promover un tercer género, de cambiar la identidad de un niño a niña, y si los padres dicen algo o se oponen, los llevan a corte, les quitan sus hijos, los meten a la cárcel, los castigan porque están psicológicamente abusando a sus hijos, que esto los lleva al suicidio. Por favor, hermano, entienda quién está detrás de esto. Es Satanás. Y cuando la Escritura dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, entonces, ¿contra qué es? Aquí lo dice, contra todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, cuando quiere decir los políticos que el aborto es un derecho reproductivo de una mujer, que nadie puede decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo, que de ahí se agarran para hacer a la mujer sentir que tiene mucho poder, qué poderosa eres mujer, puedes matar a tu niño. Engaño, hermano, engaños diabólicos. Por eso le digo, si usted no abre sus ojos y entiende la importancia de votar por gente que es pro vida, pro matrimonio como Dios lo diseñó, y pro dos géneros, porque nomás hay dos, hermano. Aunque la ciencia, la biología
y la lógica de los hombres perversos, la psicología, la fisiología, todo. Aunque todos ellos quieran decir que existe un tercer género, qué ceguera, hermano, qué ignorancia, qué maldad cuando la iglesia acepta esas cosas. Pero ¿por qué dice usted que los aceptamos, pastor? Estamos en contra. Estamos en contra. Es lo que le estoy diciendo. Que si usted no vota por gente que teme a Dios, gente que representa a la familia como Dios la diseñó, la gente que está en contra del aborto, la gente que no acepta la ideología de un tercer género, si usted no vota por esos candidatos, hermano, usted no está poniendo su parte para pelear esta guerra espiritual, que entienda usted eso. Es que ustedes les han enseñado a pelear la guerra espiritual, ahí dando caratazos a los demonios, y andando ahí marchando vestido de ángel, así, limpiando los aires, como lo hacía una pastora allá en Ojinaga una vez. O con un lucerío cañón de humo en la iglesia, y brinque, brinque y salte, salte. Y usted piensa que así usted va a pelear la batalla espiritual, porque si usted no lo sabía, hermano, yo sé que a mí me ha criticado aquí una persona que porque yo le digo que eso de las danzas de las banderas en las iglesias, hermano, no viene de Dios, no está en la Biblia, no fue motivado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nadie le dijo, quiero danzas de banderas, para que mejor me entienda. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque esas danzas de banderas vienen del paganismo, pero ¿sabía usted? Por si no sabía usted, yo le di un estudio aquí en la radio y todavía lo tengo ahí, a rato lo ponemos, del origen de las danzas de bandera. Las mujeres y las personas que iniciaron las danzas de la bandera lo hicieron como una guerra espiritual, entienda eso por favor. Lo hacen como una guerra espiritual. Según ellos, cada color significa una cosa. El negro significa, creo que pecado, muerte y tinieblas. El anaranjado, no tengo el significado de cada color, pero cada color significa algo, hermano. Y según ellos, están peleando contra demonios. Entonces levantan una bandera de todos colores y eso indica victoria, que ya hubo victoria sobre los principados y los demonios. Y los demonios burlándose de ellos, hermano. Esta gente que anda por ahí, que es que atando a Satanás, se van allá para el 191, se van acá para el 20, se van acá para la 385, y que es que a bloquear los principados que van a entrar a la ciudad, hermano. Por favor, hermano, déjese de tonterías. Usted no va a atar a Satanás nunca. El que lo va a atar es Jesucristo. Durante el milenio, entienda eso. Satanás va a andar suelto. Y va a atacar a la iglesia y nos va a tentar por un breve momento y luego se aparta y luego al rato vuelve junto con sus hijos que le siguen. Esa no es como peleamos la batalla espiritual, hermano. Orando, leyendo la palabra. Es bien importante leer la palabra de Dios y que conozca la palabra de Dios usted para que usted pueda guerrear espiritualmente, pero bíblicamente. Todos estos libros que yo he leído de guerra espiritual, hermano, son falsos. No tienen base bíblica. Yo no voy a pasar 2 horas, hermano, en mi tiempo con Dios o 1 hora orando con Dios, hablándole a los demonios, hermano, exaltando demonios. Ora para el 31 de mañana. Mañana es lo que el mundo conoce como Halloween, el Día de los Muertos. Y ahí está la gente, aún cristianos, promoviendo un video de un sacerdote que está reprendiendo a los mismos católicos por vestir a sus hijos en el día de demonios en Halloween. Y luego cristianos promoviéndolo, hermano. ¿Qué no entiende usted la historia? ¿Qué es el Día de los Muertos? El Día de la Muerte, All Saints Day, el Día de Todos los Santos. Esto viene de Roma, hermanos. El Halloween, el Día de los Muertos, es el mismo evento. Se celebra la muerte. El Día de los Muertos, ¿qué hace la gente? Va y habla con los muertos. Va y convive con los muertos. Va y le llevan comida a la tumba. Van y le llevan refrescos a la tumba. Porque son tradiciones paganas, diabólicas, que introdujo la Iglesia Católica. Y ahí está la gente cristiana pasando el video que puso este sacerdote que está hablando contra el Halloween. Pues si ellos inventaron el Día de los Muertos, hermanos. Adorar la muerte viene de Roma. Hablar con los muertos viene de Roma. Es lo que es adorar a los santos.
a las imágenes. Hablar con Guadalupe, hablar con Tadeo, hablar con el niño de Atocha, todo eso viene del satanismo, hermano, de adorar la muerte. Cuando fui a la basílica allá de católica, allá en el DF, cuando fuimos allá con el hermano Carlos Solito, que ya está en la presencia del Señor, hermano Carlos Solito, hermano, hace unos tiempo atrás que falleció. Yo quería ver porque para mí una imagen no es nada, hermano. Pero el hermano Solito no se motivaba a que entráramos. Dije, yo quiero ver, hermano. Para mí un demonio no es nada. Una estatua no es nada. Pero en cuanto entra usted a esa iglesia católica allá en el DF, hermanos. En cuanto usted entra a esa iglesia, usted se va al lado derecho, está un cuartito. Y está una imagen de la Guadalupe con una calavera de la muerte en su mano. Es Roma quien introdujo, hermano, el Día de los Muertos. Es Roma quien hizo una transición de Halloween al Día de los Muertos. Cuando usted celebra el Día de los Muertos, usted está celebrando Halloween, la versión de Roma. ¿Cómo es que ustedes están promoviendo el video de ese sacerdote que está reprendiendo a sus hijos, a los católicos, de que no celebran Halloween cuando es el Día de los Muertos que ellos mismos lo iniciaron? Qué falta de educación. Pero sin embargo, hermanos, volvamos al tema. Le digo esto porque estas son guerras espirituales. Y la guerra espiritual se pelea orando, leyendo la Biblia, hermano, ayunando si usted puede ayunar, obedecer la palabra de Dios. Pero otra parte de la guerra espiritual que usted no entiende es las elecciones. Hace tiempo atrás le dije y le vuelvo a recordar, Satanás ha logrado penetrar el sistema político para pasar todo tipo de leyes y ordenanzas en esta nación contra la iglesia del Señor Jesucristo, contra el matrimonio como Dios lo diseñó, contra la vida, diciéndole a la gente que el aborto es algo bien, algo normal, que no hay nada mal con el aborto, que la mujer tiene un derecho reproductivo. Ninguna mujer tiene un derecho reproductivo de ir a matar a un niño, romperlo en el vientre y tirarlo a la basura. Ninguna mujer tiene ese derecho. Que las cortes liberales, que los jueces democráticos optaron por decir que el aborto era un derecho de una mujer, derecho a su privacidad. Ir a matar a un niño no es derecho a la privacidad, hermano. Derecho a la privacidad es tener derecho en su casa usted a estar con su esposo, con su esposa, privadamente estar con sus hijos, platicar con sus hijos, hablar cosas personales entre sus hijos. Eso es derecho a privacidad. Derecho a privacidad no es que una mujer entre a una clínica y mate a un niño, hermano. ¿En qué cabeza cabe eso, hermano? Le pregunto a usted, ¿dónde se pasan todas estas leyes? ¿En las cortes liberales? ¿En el Congreso del Estado, aquí en Austin? ¿En el Congreso de Washington, D.C.? Por cierto, quiero recordarle que el primer caso a favor del aborto se peleó en Texas, en Roe v. Wade, donde el Attorney General, el Attorney de Fort Worth le peleaba a esta mujer que ya no podía matar a un baby, Norma McCrovey. ¿Y qué cree? Llegó hasta la Corte Suprema, y en ese tiempo dominaba la Corte Suprema los democráticos. Tenía más jueces democráticos en la Corte Suprema y optaron por legalizar la ley del aborto a nivel federal. Algo que la Constitución nunca permitió y nunca habló de eso. Y debido a esto, 62 millones de niños han masacrado en esta nación y esta nación dará cuenta a Dios. Esos jueces que pasaron la ley del aborto darán cuenta a Dios. Unos ya se murieron. Ruth Bader Ginsburg, una de las más recientes mujeres que murió, 100% a favor del aborto. El día de juicio lo pagarán. Y toda madre que ha abortado a un niño y no se ha arrepentido y no se arrepiente, será juzgada por matar a un niño. Y todo doctor y toda enfermera que participó en un aborto
serán juzgados en el día del juicio por haber matado a un niño inocente, de los cuales la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos. No me salga con ese cuento que es derecho de una mujer. Pero la pregunta es, ¿dónde se pasa estas leyes? En el Congreso, hermano. ¿Y cómo se forma el Congreso? De senadores y representantes. De igual manera, en el Estado, tenemos Congreso a nivel del Estado y Congreso a nivel federal. Y el Congreso a nivel del Estado se forma de representantes y senadores. Y un gobernador. Y al nivel federal, por el Senado, representantes y el presidente. Y así, querido hermano, es como se pasan las leyes. Por eso le estoy diciendo en esta mañana que su voto como cristiano debe estar basado en sus principios bíblicos y no en qué color de la piel tiene la persona que está corriendo para la oficina. Es un error, pueblo de Dios, votar por alguien nada más porque es hispano. ¿De qué sirvió que votaran por Sonia Sotomayor a la Corte Suprema si es liberal, a favor del aborto, a favor de que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres? ¿De qué sirvió, hermano? ¿De qué sirvió elegir a la primera afroamericana a la Corte Suprema, que fue escogida principalmente, como dijo Joe Biden antes de empezar, cuando andaba de candidato y de presidente, que su próxima persona que iba a elegir a la Corte Suprema tenía que ser afroamericana y mujer? Entonces no se está basando él en la Constitución, porque todo presidente, todo gobernador local y todo presidente debe escoger jueces a la Corte Suprema del Estado y federales, basándose en la Constitución de Texas y en la Constitución de Estados Unidos, no en qué color de piel tienen. Y ese es un problema serio, hermano. Eso es un problema serio porque esta Constitución fue escrita por hombres y mujeres cristianos, con principios cristianos. Por eso no quieren jueces los democráticos, no quieren jueces ni gobernadores que se basen en la Constitución. Quieren jueces y gobernadores, senadores, representantes que se basen en su agenda democrática. Por eso su voto es importante. No se sorprenda que han pasado leyes del aborto. No se sorprenda que quieren meter a los padres a la cárcel por no dejar a su hijo o a su hija que cambie su identidad y los quieran corregir. Si un papá y una mamá quiere corregir a su hijo de ese error de vida, un niño confundido. Es más, salió un estudio, hermano. Acaba de salir un estudio de Europa que no sé por qué le llamamos un gran estudio, si la lógica nos enseña lo que ellos ya concluyeron. Un estudio en Europa, hermanos. En Europa. Un estudio en Europa acaba de decir a los padres, no les cambien el sexo a sus hijos cuando están niños porque los niños están en desarrollo mental, están confundidos, no saben lo que quieren a esa edad. Pasan los años y se les quita. Este salió, hermano, el reportaje que acaba de salir de Inglaterra, creo, de New English Journal, algo así, de Europa. En otras palabras, hay confusión. ¿Y cómo no va a haber confusión, hermano, en un niño? Cuando los maestros y las maestras les dicen, tú puedes cambiarte de niña a niño, no le digas a tus papás, esto es entre nosotros. Y cuando se dan cuenta los papás y tratan de ir a quejarse al school board o al principal, los llevan a corte, les quitan el derecho a los papás por abuso mental del niño. Y un juez en California le dijo a una madre, no te puedo dar a tu hija para atrás hasta que tú reconozcas que ella es hombre ahora. Una niña, hermano, creo que era 10 años, 9 años. Y le quitaron a esa madre a la niña. Nada más porque su papá está casado con una psicóloga que dicen que no hay nada mal con que un niño se identifique como niña o una niña como niño, hermano. Eso es perverso, hermano. Esa es gente malvada, gente que piensa así. Por eso, hermano, su voto es importante, pero no vote porque alguien es mexicano, porque se apellide con nombre latino o porque le dice que va a acabar el racismo. Mire, entró Obama, nunca se acabó el racismo. Entró Kamala Harris, no se acabó el racismo.
No ha cambiado. Todos estaban bajo la pretensión que al elegir a Obama, todo iba a cambiar. Ya no iba a haber racismo. Estaba la Oprah Winfrey llorando. Llore y llore, porque por primera vez en la historia íbamos a tener un presidente afroamericano. Y aunque yo no estoy de acuerdo, hermano, con Obama, por lo menos sé que él fue elegido legítimamente. Este otro Joe Biden, ni me pregunte. Porque hasta eso hemos llegado, que no podemos hablar la verdad ni nuestra opinión en ninguna red social porque nos cancelan luego. ¿Quién está detrás, hermano, de quitar los derechos de expresión? ¿Quién está detrás de que no proteste la gente, de que la gente no tenga sus derechos? ¿Los comunistas? ¿Y cómo están actuando los democráticos hoy en día? ¿A quién está atacando el DOJ y el FBI? ¿A quién está atacando? A aquellos papás y aquellos padres que fueron a protestar en sus escuelas, que no le estén enseñando basura a sus hijos. No estén enseñándole tercer género a mis hijos. No los mandamos a que los enseñaran a ustedes y los pervirtieran. Los enviamos a que les enseñaran matemática, historia, ciencia buena, geografía, esas cosas. No para que les pervirtieran su mente. Por eso, hermano, ¿por quién votamos? Es de suma importancia. Ahorita voy a hablar un poco de los candidatos. Vamos a mandar el saludo ahí para nuestro hermano Tony Valadez. Ahí está en Laredo, nuestro hermano. Elizabeth Villa, hermano, Dios le bendiga. Está ahí mi esposa mirando. Un poco viendo ahorita, hermano, en vivo, ¿ok? ¿Cómo le digo, hermano? Ayúdenme, por favor, hermano, porque nuestro pueblo hispano, con todo respeto le digo, es un pueblo cerrado de mente. Duro de cabeza, hermano. Especialmente los cristianos, porque yo he escuchado a muchos pastores y a muchos creyentes decir, yo no creo en política, hermano. A mí Dios no me llamó a la política. Pues si Dios no lo llamó a la política, yo dudo que Dios lo llamó hasta el pastorado también. Porque política es cómo se dirige su nación. ¿Cómo es que un pastor, un evangelista, un cristiano va a decir, no me importa la política, hermano, cuando es lo que dirige nuestra nación, el futuro de esta nación? Es como podemos combatir la agenda gay, homosexualismo, el lesbianismo, el tercer género, el woke agenda, despiertaísmo, o sea, en inglés, wokeism, de meterle basura a nuestros hijos, envenenarle a los niños desde pequeños, odio, hermano, que odien a los blancos. Eso está mal, hermano. No se le debe enseñar a ningún niño odio de ninguna manera.